Vamos a abrir en esta mañana nuestras Biblias en Efesios el capítulo 2, Efesios el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. La palabra del Señor dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quizá cuando escuchen el título de este mensaje, ¿qué significa ser salvo?, ustedes van a pensar: no, esto va a ser como llevar a un graduado de la universidad otra vez al jardín de niños. ¿Por qué necesitas hablar de algo tan básico como la salvación? Hay varias razones por las que quiero enfocarme hoy y la próxima semana en el mensaje del Evangelio al considerar el evangelismo personal. Por un lado, el Evangelio, las buenas nuevas sobre la salvación en Cristo Jesús, es fundamental para todo lo demás. Debido a esto, Satanás siempre está atacando el Evangelio. Si puede desviarnos del Evangelio, todo lo demás se estropea, y por eso es implacable en atacar el Evangelio. Además, quiero que cada uno de ustedes tenga muy claro lo que es el Evangelio, para que ustedes puedan vivir a la luz del Evangelio todos los días y estén equipados para compartirlo con precisión con cualquier persona en cualquier momento. Estas son algunas de las formas en que el Evangelio está siendo atacado actualmente. Algunos presentan el Evangelio como si Jesús fuera una mejor forma de autoayuda. ¿Tienes un problema en tu matrimonio? Prueba a Jesús y encontrarás alivio rápido. ¿Tu vida personal se está desmoronando? Jesús te ayudará a ponerla en orden. Cualquiera que sea el milagro que necesites, prueba con Jesús. Y en su forma más burda, ¿estás enfermo o en la pobreza? Jesús promete sanarte y que seas próspero económicamente. Por eso se anima a las personas a acudir a Jesús en busca de cualquier ayuda que necesiten. Por lo general se les prometen resultados instantáneos. La verdad en ese señuelo es que el Señor nos brinda ayuda con nuestros problemas personales después de que hemos acudido a Él en busca de salvación. Pero esas promesas no son el Evangelio. En muchos casos, la gente ha venido a Cristo en busca de salvación y sus problemas empeoran mucho. Algunos han sido asesinados porque confiaron en Cristo. Así que el Evangelio definitivamente no se trata de cómo tener tu mejor vida el día de hoy, aquí y ahora. Pero probablemente el lugar más frecuente donde el diablo ataca el Evangelio es la confusión sobre la relación entre la fe y las buenas obras. Muchos evangélicos profesantes hoy día argumentan que dado que somos salvos solo por fe, cualquier mención del arrepentimiento o de someternos a Cristo como Señor enturbia el Evangelio. Según esta enseñanza, una persona puede hacer una profesión de fe en Cristo y luego negar el Evangelio y convertirse en ateo, pero todavía es salvo. MacArthur refuta esto en 2 de sus libros.
Este punto de vista es confuso acerca de la naturaleza de la fe salvadora. Lamentablemente, da seguridad de salvación a muchas personas que nunca han sido realmente salvas. Por otro lado, existe lo que se ha llamado la nueva perspectiva sobre Pablo. Convierte la salvación en una cuestión de unirse a una comunidad del pacto y vivir una vida de felicidad y de fidelidad. Esa es una simplificación excesiva de este punto de vista, pero parece justo decir que sus defensores niegan que los pecadores sean justificados solo por gracia a través de solamente fe y solamente en Cristo. Hay una opinión muy similar a la enseñanza católica romana, que la justificación es por la fe, más las obras durante toda la vida. No hay buenas noticias en ese mensaje. Por supuesto, todos los cultos, todas las religiones también enseñan alguna forma de salvación por buenas obras. En un nivel más práctico, si le haces la pregunta a alguien, ¿por qué debería Dios permitirte entrar al cielo? La respuesta que vas a escuchar con más frecuencia es: he tratado de ser una buena persona, o nunca he lastimado a nadie intencionalmente y he vivido una buena vida. Incluso muchos de los que asisten a congregaciones evangélicas creen esto. Encuestas han demostrado que la mayoría de los protestantes en Estados Unidos están de acuerdo en que la forma de ser aceptado por Dios es tratar sinceramente de vivir una buena vida. Para dar testimonio a las personas que piensan así, es necesario tener claro lo que significa ser salvo. Así que yo espero que este mensaje sea como un jardín de niños espiritual para la mayoría de ustedes. Pero ya sé que se trate de una revisión de los conceptos básicos o no, es crucial que primero comprendan la verdad bíblica sobre la salvación por sí misma y también para que puedan presentarla claramente a los demás. Nuestro texto nos enseña que aparte de cualquier obra humana, Dios nos salva solo por gracia a través de la fe, lo que resulta en una vida de buenas obras. Sobre la relación entre la fe y las obras, Juan Calvino escribió: es solo la fe la que justifica, y sin embargo, la fe que justifica no está sola. Carlos Spurgeon dijo: estamos preparados, espero, para morir por la doctrina de la justificación por la fe y afirmar ante todos los adversarios que la salvación no es por obras. Pero también confesamos que somos justificados por una fe que produce obras. Y si alguno tiene una fe que no produce buenas obras, esa es la fe de los demonios. Somos salvos por fe sin obras, pero no por una fe que permanece sin obras, porque la fe real que salva el alma obra por el amor y purifica el carácter. Ahora yo quiero emplear y explicar nuestro texto con 3 puntos principales. El primero: la salvación es totalmente de Dios, aparte de cualquier obra o mérito humano. Pablo subraya la verdad de que nadie puede salvarse a sí mismo mediante el esfuerzo humano.
Solo unos pocos versículos antes declaró 2 veces que todos estábamos muertos en nuestros pecados. Los muertos no pueden hacer absolutamente nada para remediar su condición. No pueden hacer obras para resucitarse de entre los muertos. No pueden orar para resucitarse de entre los muertos. Ni siquiera pueden reunir la fe para resucitar de entre los muertos. Se necesita un acto de Dios para impartir vida a un hombre muerto. Se necesita un acto de Dios para salvar a los que están muertos en delitos y en pecados. Jesús le enseñó la misma verdad al líder religioso judío Nicodemo cuando le dijo: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre devoto, moral, religioso, creía en Dios y procuró obedecer la palabra de Dios, pero ninguna de esas cualidades hará nada por un hombre que está espiritualmente muerto. Necesita la vida de Dios. Así como no tuvimos nada que ver con nuestra propia concepción física o con nuestro nacimiento, tampoco podemos hacer nada para llevarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Esto no quiere decir que no debamos instar a las personas a creer en Jesucristo para tener vida eterna. Jesús prosiguió diciéndole a Nicodemo que todo el que cree en él tiene vida eterna. La predicación de Jesús se resume como: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por tanto, debemos instar a las personas a creer en Jesucristo para la salvación. Pero este es el punto que debes tener en cuenta al dar testimonio. A menos que Dios imparta vida a un pecador muerto, no va a creer. Por lo tanto, el evangelismo es mucho más que persuadir a alguien para que tome una decisión por Cristo. Al presentar el evangelio, debemos orar para que Dios obre el milagro de la regeneración en ese pecador muerto. Quiero explorar 3 aspectos de esta verdad: que la salvación es totalmente de Dios, aparte de cualquier obra humana. Primero, para ser salvo, una persona debe darse cuenta de que está perdida. Las personas que necesitan ser salvadas no necesitan solo un pequeño empujón o impulso de Dios. No son básicamente buenas personas con buenas intenciones que solo necesitan un poquito de ayuda. Como hemos visto, son cadáveres espirituales. O, para usar lo opuesto a la palabra salvo, están perdidos. Debido a su pecado, están separados de la vida misma de Dios, viviendo en tinieblas espirituales. Como tales, están bajo la justa condenación y bajo la ira de Dios. Necesitan que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Esto significa que debemos compartir las malas noticias antes de compartir las buenas. Si alguien no sabe que está perdido, no le interesarán tus instrucciones sobre cómo salvarse. Para ser más específicos, si nos apresuramos a decirle a un incrédulo que no siente que está perdido: Dios te ama y Cristo murió por tus pecados, probablemente va a responder: sí, gracias por recordármelo. No va a apreciar las buenas noticias ni va a responder a ellas porque no las comprende. Esto significa que muchas veces cuando hablamos con alguien acerca de Cristo,
debemos plantear el tema del pecado, llevarlo a su conciencia y dejar que él piense en eso. Podríamos hacer esto repasando los 10 mandamientos y mostrándole cómo los ha roto todos. O muéstrale lo que dijo el Señor Jesús, que si nos hemos enojado contra nuestro hermano, somos culpables de juicio. Si hemos mirado a una mujer para codiciarla, hemos cometido adulterio a los ojos de Dios. Jesús hizo esto con aquel joven rico, ¿recuerdan? Cuando le dijo que fuera a vender todo lo que poseía y que lo regalara a los pobres. El joven se enorgullecía de su obediencia a los mandamientos, pero Jesús estaba diciendo, en efecto, ni siquiera has guardado el mandamiento principal, que es amar a Dios y no tener otros dioses delante de Él. Y cuando el joven se fue triste, Jesús no fue tras él para suavizar el mensaje, lo dejó ir. Cuando Pablo le testificó a Félix, no le dijo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Más bien le habló sobre justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Esto asustó a Félix y con razón. Le mostró que era un pecador que enfrentaría el juicio de Dios. Entonces, antes de que tratemos de decirle a la gente acerca de la salvación de Dios, deben tener conciencia de que están perdidos y que están bajo la condenación de Dios. Segundo, ser salvo significa que el Señor Jesucristo nos ha rescatado de la ira y del juicio de Dios. Me doy cuenta de que la ira o la idea de la ira y el juicio de Dios no es popular en nuestros días. Nuestra cultura preferiría creer en un Dios de amor que nunca juzgaría a nadie. Quieren un Dios que les dé una vida feliz. Pero el Señor Jesús advirtió a menudo sobre el juicio y sobre el infierno. En Mateo 25, en Marcos 9, en Lucas 13, en Juan 5, en Juan 8. No podemos afirmar legítimamente ser seguidores de Cristo Jesús y al mismo tiempo negar la realidad del juicio que viene. Salvarse de ahogarse significa que estabas a punto de morir cuando alguien te rescató. Ser salvo espiritualmente significa que estabas en camino al infierno cuando Jesucristo te rescató. Por lo tanto, el Evangelio no se trata de cómo tener una vida mejor ahora, sino más bien de cómo tener vida eterna y no venir a juicio, no venir a condenación. Tercero, Dios nos salva solo por su gracia, y esto excluye las obras o el mérito humano. La mejor noticia del mundo es que Dios nos salva solo por gracia. Pablo lo afirma en Efesios el capítulo 2. En el versículo 5 dice, porque por gracia sois salvos. En el versículo 7 agrega, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y para que no nos lo perdamos, en el versículo 8 repite, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Nuevamente, debido a que este concepto es tan crucial, el enemigo lo ataca sin descanso. Intenta hacer que bajemos el tono o que lo convirtamos en algo menos de lo que es. Por ejemplo, un conocido líder de seminario cristiano define la gracia como la motivación y el poder para hacer la voluntad de Dios.
Claro que Dios nos da la motivación y el poder para hacer su voluntad, pero eso no es gracia. Pura y sencillamente, la gracia de Dios es su favor inmerecido mostrado a aquellos que merecen su ira. Si obtuviéramos lo que nos espera, pasaremos la eternidad en el infierno. En cambio, Dios perdona todos nuestros pecados y nos concede las inescrutables riquezas de Cristo, aparte de cualquier cosa que hagamos o que merezcamos, porque no merecemos nada. Si comprendes la gracia de Dios correctamente, Pablo sabía que ibas a pensar: si Dios da gracia a los pecadores que no la merecen, entonces puedo pecar todo lo que quiera para que la gracia abunde. Y Pablo anticipa esa reacción y dice en Romanos el capítulo 6, en ninguna manera. Pero no entiendes la gracia a menos de que ese pensamiento te venga a la mente. En la práctica, esto significa que Dios puede salvar a los peores pecadores tal como son, sin ninguna penitencia ni buenas obras para calificar para la salvación. Pablo dijo que él era el mayor de los pecadores, pero Dios le mostró misericordia. Dijo que Dios justifica al pecador impío que no obra, pero cree en Cristo. Pablo dijo en Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y de nuevo en Romanos 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay esperanza para cualquier pecador, por malvado que sea, que abandona la idea de las buenas obras como el camino al cielo y cree en Cristo Jesús como su Salvador. Por tanto, necesitamos entender lo que es la fe salvadora. En segundo lugar, el regalo de la salvación de Dios se recibe únicamente a través de la fe. La fe salvadora no es una creencia general y vaga en Dios. Tampoco se trata simplemente de estar de acuerdo con ciertos hechos. La fe salvadora tiene tres elementos. El primero, la fe salvadora incluye conocimiento, asentimiento y confianza. Conocimiento, asentimiento y confianza. Primero debe haber conocimiento. La fe no es un salto ciego a la oscuridad. Algunos dicen, no importa lo que creas siempre que seas sincero. Eso es como decir, no importa qué medicamento te tomes siempre que seas sincero. Eso es una locura. Para ser salvo, debes saber algo acerca de Dios. Él es justo, santo, recto y amoroso. También debes saber que has pecado contra este Dios santo y te encuentras condenado delante de su presencia. Debes saber que Dios envió a su Hijo eterno Jesús, quien tomó cuerpo humano a través del nacimiento virginal, vivió una vida perfecta y murió en la cruz, soportando el castigo que los pecadores merecen. Pero Dios resucitó a Jesús corporalmente de entre los muertos y ascendió al cielo. Regresará corporalmente para juzgar a vivos y muertos, pero también para salvar a todos los que han confiado en Él.
Estos son hechos esenciales que debes conocer para poder ser salvo. Si una persona carece del conocimiento básico del Evangelio, le animo a que lea el Evangelio según Juan. Pero también debes asentir a estos hechos. Debe haber asentimiento. Debes estar de acuerdo en que son ciertos. Pero un estudiante podría conocer estos hechos lo suficientemente bien como para aprobar un examen, pero no estar de acuerdo que son ciertos. La fe salvadora incluye dar asentimiento intelectual a la verdad de estos hechos. Pero si eso es todo lo que implica la fe salvadora, entonces Satanás y los demonios serían salvos. Ellos saben estas cosas y saben que son ciertas. Entonces, el tercer elemento en la fe salvadora es la confianza personal o el compromiso con Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Por ejemplo, puedes ser un experto en aviones. Sabes que un determinado avión es mecánicamente sólido. Aceptas que va a volar. Pero conocer estos hechos y afirmarlos no te va a llevar a ninguna parte. Para ir a cualquier parte debes confiar en el avión subiéndote a bordo del avión. La fe salvadora significa que tú personalmente confías en Jesucristo para librarte del juicio de Dios por lo que Él hizo por ti en la cruz. Confías en la promesa de Dios de justificar al que tiene fe en Jesús. Lo que queda implícito con subir a bordo con Jesús es que no mantienes un pie en el suelo. Te comprometes totalmente con Jesús como tu Salvador y tu Señor. Él es tanto tu Salvador, Él es Salvador como Señor. No puedes tomarlo como uno sin el otro. No puedes ser tu Salvador sin ser tu Señor. Pero algunos se preguntarán, si Dios nos salva mediante la fe en Cristo, ¿no podemos tomar parte del crédito por nuestra salvación? Aquí viene el segundo punto. La fe salvadora es un regalo de Dios para nosotros. Los académicos debaten sobre lo que "y esto no de vosotros" de Efesios 2:8, a lo que se refiere "y esto". En griego es neutro, mientras que gracia y fe son femeninos, y salvo es un participio masculino. Charles Hodge sostiene que esto se refiere a la fe, lo que mejor se adapta al argumento de Pablo aquí. Pero Calvino y la mayoría de los expositores modernos argumentan que esto se refiere a todo el proceso de salvación por gracia a través de la fe. Cualquiera que sea el punto de vista que adopten, otras escrituras indican que la fe salvadora y el arrepentimiento, que están indisolublemente vinculados, son un regalo de Dios para nosotros. Eso lo vemos en Filipenses el capítulo 1, en Hechos el capítulo 11, en 2 de Timoteo capítulo 2, en Hebreos el capítulo 12. La Biblia es clara en que para el hombre natural la palabra de la cruz es locura. No puede entender las cosas de Dios. Está ciego a la luz del Evangelio. No puede someterse a Dios ni agradarle. Entonces, para que un incrédulo se mueva de su condición natural de oscuridad espiritual a una de luz y fe en Cristo,
Dios debe abrir sus ojos con gracia e impartirle fe salvadora. La salvación es un regalo gratuito de Dios para nosotros. No podemos atribuirnos ningún crédito por nuestra fe. La fe es la mano que recibe el regalo de salvación. Pero a menos de que Dios nos haya abierto los ojos, ninguno de nosotros habría recibido ese regalo. La salvación es totalmente de Dios, por lo que toda la gloria es para Dios. Por lo tanto, la salvación es totalmente de Dios, aparte de cualquier obra o cualquier mérito humano. El regalo de la salvación de Dios se recibe solamente a través de la fe. Y en tercer lugar, la salvación resulta en una vida de buenas obras. Somos salvos por gracia mediante la fe sin obras, pero la fe que salva siempre resulta en buenas obras. G.H. Lang escribió: nadie rechazó las obras con más firmeza que Pablo antes o después de la conversión, como base de la salvación. Y nadie como Pablo exigió con más firmeza las buenas obras como consecuencia de la salvación. Si Dios nos ha impartido vida nueva, esa vida se va a manifestar por una vida de buenas obras. La raíz de la salvación da fruto de una vida de buenas obras, una vida piadosa. Pablo enfatiza que incluso nuestras buenas obras posteriores a la salvación provienen de Dios. Dice Efesios el capítulo 2, el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo está diciendo que la salvación es enteramente de Dios y resulta en una vida de buenas obras. Así como no podemos reclamar ninguna gloria para nosotros mismos en la salvación, tampoco podemos reclamar ninguna gloria para nuestra vida posterior de obediencia y de buenas obras. Todo viene de Dios y Él es el que recibe toda la gloria. Es cierto, somos responsables de caminar en estas obras que Dios preparó para nosotros de antemano, pero la motivación para caminar en esas obras proviene de la misericordiosa salvación de Dios. Debido a que Él me rescató de un terrible castigo, yo debo deleitarme en hacer la voluntad de Dios. Si una persona afirma ser salva, pero no tiene el deseo de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente en la era presente, entonces necesita volverse y determinar si realmente ha experimentado la gracia de Dios en la salvación. Entonces, el mensaje central que debemos transmitir cuando compartimos el Evangelio es que Dios nos salva aparte de cualquier obra humana, por gracia a través de la fe, lo que resulta en una vida de buenas obras. Para compartir ese mensaje de manera eficaz, debes transmitir a la gente cierta conciencia de la cruda verdad de que están perdidos. Debido a sus pecados están alejados de Dios
y no pueden hacer nada para ganarse el favor de Dios. La buena noticia es que lo que no podemos hacer, Dios ya lo hizo. Envió a su propio Hijo para que llevara el castigo que merecemos. Mediante la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección de entre los muertos, Dios ahora ofrece el perdón de todos los pecados y la vida eterna como un regalo gratuito a cualquier pecador que reciba y crea en Cristo Jesús por fe. A medida que puedas compartir esas buenas nuevas y sientas que el Espíritu Santo está convenciendo a la persona de su necesidad del Salvador, invítala a dejar de confiar en sus buenas obras y en cambio a confiar solamente en Cristo Jesús para vida eterna. Mientras Dios obra el milagro de la regeneración, la persona confiará en Cristo Jesús y pasará del dominio de las tinieblas de Satanás al reino del Hijo amado de Dios, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Eso es lo que significa ser salvo.